Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de test de umbrales y de la importancia. Bueno, pues ya no solo es hacer el test de umbrales, sino lo más importante es saber interpretar el test de umbrales. Porque, y sobre todo, ya no solo saber interpretarlo, sino saber aplicarlo y saber llevarlo a la práctica. Una cosa son los datos que salen del test y otra cosa es la aplicación de los mismos. Vamos a hablar sobre ello porque si ya partimos de no de unos datos erróneos, sino sobre todo de una interpretación y de una aplicación incorrecta de los datos. Claro, hay que saber aplicar los datos, muy importante. Una cosa es lo que sale en el test, lo que aparece en el papel, y otra muy diferente es cómo aplicamos eso a nuestro entrenamiento para conseguir la máxima eficiencia del mismo. Vamos a explicarlo sobre el iPad. Vamos allá. Venga, comparto iPad y lo vemos. Bien, normalmente yo en un test de umbrales, entonces bueno, pues la sesión de hoy o el vídeo de hoy vamos a hablar de interpretación y aplicación del test de umbrales. Es fundamental. Normalmente, bueno, pues como todos sabéis, en nuestra curva de lactato tenemos tres zonas, ¿no? Esta es la zona de umbral, sería la zona de rodaje y aquí sería la zona de series. Bien, bueno, normalmente yo doy cuatro valores en un test de umbrales. Doy, dentro de la zona de rodaje, doy un rodaje regenerativo. Luego doy una zona de rodaje y luego, por supuesto, la zona de umbral y la zona de series. Normalmente, la zona de rodaje no la utilizo. Utilizo el regenerativo como zona 1, umbral como zona 2 y series como zona 3. Bien, a partir de aquí, imaginemos un atleta en donde tiene su ritmo, en donde después del test de umbrales, ¿eh? salen unos datos de, imaginemos, en zona 1 a un ritmo de 5:20. Vamos a obviar el ritmo de rodaje. Una zona 2 a ritmo de 4:20 y una zona de series de 4:05. Estos son los datos que salen. Ahora bien, con estos datos, yo aquí, si habéis visto en algún vídeo anterior, aplico lo que yo llamo un factor de corrección. Este factor de corrección, con respecto a los datos del test, tiene dos componentes importantes. ¿Por qué añadir este factor de corrección? Primero, porque tenemos que equiparar a lo que es nuestro rendimiento fisiológico de nuestro rendimiento biomecánico. Es decir, una cosa es la fisiología y otra cosa es la biomecánica. En definitiva, se trata de, por un lado, una cosa es lo que fisiológicamente mi cuerpo puede dar y otra cosa es lo que biomecánicamente o muscularmente mi cuerpo puede soportar sin lesionarse. Normalmente, a nivel fisiológico, estamos por encima del nivel biomecánico. Es decir, que si yo sigo los ritmos que me da mi fisiología, es muy probable que me lesione porque mi cuerpo no lo va a poder soportar, porque biomecánicamente no está a la altura. En esto hay algunos vídeos que hablo de esto. Básicamente, aquí viene a nivel biomecánico lo que es la importancia del entrenamiento de fuerza para mejorar mi biomecánica de carrera y con esto equipararlo a la fisiología y así disminuir el riesgo de lesión. Pero hay otro componente muy importante dentro de lo que es el factor de corrección y es el componente puramente fisiológico. Bueno, vamos a hablar más que fisiológico, vamos a decir que es un componente metabólico.
Es decir, normalmente a esta atleta, 5,20 zona 1, 4,20 zona de umbral y 4,05 zona de series, normalmente a esta atleta, con el factor de corrección, le podría dar los siguientes valores. En lugar de 5,20 pongo un ritmo de rodaje de 5,30, en lugar de 4,20 pongo un ritmo de 4,30 y en lugar de 4,05 pongo un ritmo de 4,10. Por ejemplo, dependiendo de la atleta esto varía, pero es un ejemplo, simplemente es un ejemplo. ¿Por qué con este factor de corrección los valores salen más lentos de lo que normalmente sale en un test de umbrales? Bueno, primero ya lo hemos hablado, ¿no? El factor biomecánico, porque muscularmente nuestra musculatura no está preparado para ello. Pero hay otro factor que es importante, que es el metabólico, que es el que vamos a explicar hoy. Este componente metabólico. Bueno, aquí, claro, es una de las dudas de mis atletas, ¿no? Bueno, si mi test de umbrales ha salido a 5,20, ¿por qué me pones a rodar a 5,30? Por este factor de corrección a nivel biomecánico y a nivel metabólico. ¿Qué implica el factor de corrección a nivel metabólico? Bien, hay un concepto en fisiología y en metabolismo que se llama, vamos a ponerlo en azul, desacople. Es decir, están desacoplados lo que realmente es el ritmo y lo que realmente es el pulso. Es decir, si yo voy a un ritmo de 5,30 de rodaje, por ejemplo, hay un desacople con el pulso, de manera que el pulso no se pone inmediatamente al pulso correspondiente a 5,30, sino que poco a poco va aumentando. Si yo hago un rodaje de 1 hora a 5,30, aunque el ritmo sea el mismo, el pulso irá aumentando, lo más normal es que aumente a lo largo de la hora. De manera que si tenemos aquí este gráfico, donde tenemos un ritmo, vamos a ponerlo esto. Bien, os pido que tengáis un poco de paciencia en el vídeo. A lo mejor hay muchos conceptos teóricos, pero luego vais a ver la aplicación de ello. Es muy importante, ¿eh? Entonces, si tenemos aquí vamos a poner en verde, en color verde, lo que es el ritmo, es lineal. Sin embargo, el pulso va aumentando. De manera que aunque el ritmo se mantenga constante a 5,30, el ritmo no es constante. Hay un desacople. Es decir, no está acoplado el ritmo con el pulso. Aquí a lo mejor empezamos a 118 y terminamos a 130. Bien, aunque el ritmo es el mismo. Bien, aquí hay un desacople. Claro, eso es importante porque eso implica que si en lugar de 5,30 le pongo a esta atleta 5,20, el desacople muy probablemente sea bastante mayor. De manera que termine en un pulso muy similar a lo que realmente sería su pulso de umbral. Lo tengo que ajustar, tengo que hacer ese ajuste, ese factor de corrección con respecto a este desacople. Porque el ritmo es el mismo, pero el pulso va aumentando. Luego tengo que ajustarlo, tengo que ajustar para que este aumento no sea excesivo y no me llegue a un pulso que sería el de ritmo de umbral y no ritmo de rodaje. Claro, aquí hay un aspecto muy importante y es, de nuevo tenemos que diferenciar lo que es un componente externo, que es el ritmo, y un componente interno, que es el pulso. Es decir, una cosa es lo que nosotros vemos, que es el ritmo, y otra cosa es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Y si vamos dentro de nuestro cuerpo, hay un aspecto muy, muy importante. Incluso más dentro de nuestro cuerpo, vamos a hablar de dentro de lo que es la célula muscular. Nosotros somos organismos aeróbicos, es decir, necesitamos oxígeno. Y este oxígeno es fundamental para poder dar continuidad
al ritmo que queramos llevar. Porque si entramos en la fase de series, es decir, aquí, si ponemos en verde, como toda la fase aeróbica, rodaje y umbral, y en rojo tenemos la fase anaeróbica, en cuanto que entremos en fase anaeróbica, difícilmente vamos a poder mantener un ritmo de forma sostenible durante tiempo, mientras que si nos mantenemos en zona aeróbica en verde, podré mantener ese ritmo de forma sostenible en el tiempo. Luego lo que me interesa es entrenar a la célula de forma sostenible, es decir, con oxígeno, para poder llevar un ritmo sostenible en el tiempo. ¿Qué implica entrenar a la célula en presencia de oxígeno? De nuevo tenemos que irnos una vez más a nuestra famosa mitocondria. Aquí dentro, la mitocondria está dentro de lo que es el citoplasma de la célula muscular. Aquí dentro es donde ocurren todos los procesos enzimáticos que generan ATP en presencia de oxígeno. Es la maquinaria enzimática aeróbica. Toda la energía que se genere fuera de la mitocondria es anaeróbico, es energía, es ATP anaeróbico. Y una vez más, esto no lo voy a poder mantener, mientras que el aeróbico sí. Luego lo que me interesa es entrenar esto. Tengo que entrenar esto. Para entrenar esto no tengo que pensar. Aquí es donde viene lo importante del vídeo. Para entrenar esto no tengo que pensar tanto en el ritmo, sino tengo que pensar de que tengo que mantener una intensidad ajustada para poder llevar ese ritmo siempre de forma aeróbica, de manera que lo que hago es potenciar la mitocondria en su función de generar ATP en presencia de oxígeno. Aquí una vez más viene la diferencia entre componente externo y componente interno. El componente externo es el ritmo y el componente interno es el oxígeno. No me interesa tanto el ritmo, me interesa el oxígeno. Me interesa el llevar un ritmo en donde mi mitocondria pueda seguir generando ATP y para eso tiene que ser en presencia de oxígeno. Porque si me paso de ritmo, ya genero ATP de forma anaeróbica, que no va a ser sostenible y eso no me interesa. Luego, una vez más, aquí realmente lo bonito sería poder definir. Vamos a volver a las zonas de entrenamiento. Aquí viene lo importante del vídeo, ¿eh? Esto es muy importante. Nuestras zonas de entrenamiento. Me interesa entrenar dentro de la zona aeróbica y para eso tengo que ser capaz de saber qué zonas de mi entrenamiento, qué ritmos de mi entrenamiento son aeróbicos. Pero realmente no me interesa el ritmo, lo que me interesa es que sea en presencia de oxígeno. Lo bonito sería poder determinar, poder medir dentro de esta curva, no el ritmo, ni siquiera el lactato, porque fijaros, el lactato que yo mido no es el lactato que hay dentro de la célula. Yo cojo una muestra de sangre pequeña y en esa muestra de sangre mido el lactato que hay en sangre. Luego el lactato es el que yo mido, no es el que hay dentro de la célula muscular, es el que hay en la sangre, es decir, es el que hay a nivel sistémico, el que hay en todo el cuerpo. Pero es muy probable que si yo mido aquí un lactato de 4 milimoles por litro, si mido un lactato de 4 milimoles en sangre, es muy probable que dentro de la célula muscular sea mucho mayor a 4 milimoles.
Aquí es donde viene el desacople, aquí es donde viene en donde no hay coherencia, ¿no? Entre lo que yo mido de lactato en sangre y lo que realmente hay dentro de la célula muscular. Luego, realmente, si este ritmo en esa atleta eran 420, el ritmo de umbral a 4 milimoles, es muy probable que no sea 420, sea más lento, sea 430. ¿Por qué? Porque cuando yo he medido el lactato, ya está en sangre, ya es tarde, ya hay un desacople, ya es tarde. Cuando digo tarde es porque si en sangre hay 4 milimoles, dentro de la célula muscular va a haber bastante más de 4 milimoles. Luego, ya estoy en fase anaeróbica, ya he llegado tarde. Luego tendré que ajustar porque si yo mido 4 milimoles en sangre y en la célula muscular probablemente haya más, tengo que ajustar, tiene que haber un factor de corrección y tengo que bajar el ritmo. De ahí viene el factor de corrección, porque el que yo mida 4 milimoles en sangre no significa que hay 4 milimoles en la célula muscular. Seguro que hay bastante más. Luego tengo que ajustar ese ritmo y ahí viene el componente de factor de corrección. Lo realmente interesante aquí sería medir no el lactato que hay en sangre, ni siquiera el lactato que hay dentro de la célula muscular. Lo interesante sería medir el oxígeno. De manera que si este es el nivel de lactato en blanco y el oxígeno lo ponemos en verde, y aquí tenemos una saturación de oxígeno, bien, vamos a poner de un 100%, aquí hay oxígeno. Cuando llego al umbral, el oxígeno empieza a bajar. Es decir, entro en fase anaeróbica. Lo realmente interesante sería medir no el lactato, sino el oxígeno. Y de esa manera ser más preciso, mucho más preciso, en determinar en qué momento mi célula muscular entra en fase anaeróbica. Y a partir de ahí ajusta los ritmos, porque yo quiero entrenar en fase aeróbica. Luego, el indicador interno, termino el vídeo diciendo que el indicador interno más interesante sería no el pulso, ni siquiera el lactato, sino los niveles de oxígeno dentro de la célula muscular. Y esto se puede medir. Ahí estamos y ahí seguiremos avanzando en nuestro entrenamiento, cuando el objetivo realmente será dar todavía más precisión en los ritmos de entrenamiento, con este factor de corrección, porque realmente la precisión es lo que nos va a dar la eficiencia del entrenamiento. Bueno, es un tema muy interesante, complejo, complejo a nivel conceptual, pero muy interesante. En definitiva, lo que se trata es de utilizar no tanto como indicador interno el pulso, ni siquiera los niveles de lactato, sino más bien los niveles de oxígeno. Y se puede hacer. Eh, y de esa manera podremos ajustar mucho más, de forma mucho más precisa, con ese factor de corrección, los ritmos y así ser más preciso y más eficiente en nuestro entrenamiento. Bueno, seguiremos avanzando en este aspecto, ¿eh? Seguiremos avanzando. Aquí el mensaje es, lo importante es entrenar en zona aeróbica y a partir de ahí tenemos que medir, tenemos que determinar y tenemos que calcular ese factor de corrección de forma lo más precisa posible para que el entrenamiento sea lo más eficiente posible y de esa manera obtener un rendimiento óptimo. Seguiremos avanzando. Paciencia. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería que dierais al like y, por supuesto, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.